Hello, I'm Robert Schnase, Bishop of the Rio, Texas Conference, and I'm here with Laura Merrill, assistant to the bishop, who's going to be doing translation this morning. Buenos días. I guess she's not going to introduce herself. Oh, estoy aquí con el obispo Robert Schnase de la Conferencia Rio, Texas. Yo soy asistente al obispo Laura Merrill. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. We want to visit this morning about the coronavirus and our church's response to that, and just offer some support and guidelines as we move forward. Over the last week or so, we've seen this become just a changing scenario where every day there's new information, and it causes us at every level of the church to have to redecide what we're going to do and how we're going to respond. Los estamos saludando en medio de una situación que está cambiando rápidamente, el brote de COVID-19. Queremos compartir que tenemos unos recursos y que sabemos que cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones de una forma más rápida y insegura, que estamos acostumbrados a esta situación. Así que es por eso que estamos aquí, para ofrecer una guianza. And I want to begin by just expressing my gratitude to the courageous and creative work that our pastors and leaders of our congregations are doing, whether they are continuing to hold services or whether they have closed those services. Either way requires an extraordinary amount of extra work in moving into territory that none of us have experience with. Queremos expresar nuestra gratitud a todas las iglesias, los líderes que están trabajando demasiado en este tiempo, que algunos han pausado sus cultos de adoración, otros están continuando, pero sin embargo, cualquier de las situaciones, los líderes de nuestras iglesias están trabajando con mucha creatividad, y queremos expresar que nuestro apoyo y nuestra gratitud. One of the most frequent questions we get is, should we continue to hold in-person worship services or not? And on the one hand, we don't want to be in a position of mandating things and want to respect local discernment. On the other hand, we strongly encourage our churches to follow the recommendations of the Centers for Disease Control about not holding meetings that have 50 people or more in attendance. Una de las preguntas que recibimos es si es una buena idea continuar con los servicios, los cultos o no. Y queremos decir que firmemente pensamos que es importante seguir las recomendaciones del CDC en cuanto a no reunirse con más de 50 personas durante estas 8 semanas que vienen, y que realmente hacen un discernimiento local basado en las recomendaciones de las autoridades locales. So whether you cancel services or not, it's important to maintain the rigorous discipline of observing the recommendations about distancing and about cleaning. And we're not doing these things for our own sake. We're doing this for the good of the people we serve, for our larger community, and especially those who are most vulnerable. We don't want to be infecting people without us having any awareness of what we're doing. So please be rigorous in following those recommendations. Si se reúnen o no, es importante que sean rigurosos al observar las recomendaciones de distanciamiento y limpieza que nos está dando las autoridades. Hacemos estas cosas no por nuestro propio bien, sino por el bien de los demás, especialmente los vulnerables. No queremos infectar a otros sin saber
Así es que es importante mantener esas recomendaciones. And pastors, I suggest that you stay in frequent communication with your leadership team in your congregation to discern just what your plan is and how you're going to make these decisions. Some churches have made the decision not to hold in-person worship services for a set period of time. Others have decided to put on their website each Thursday or Friday or something a determination about whether services will be held that week. Quiero decirles a los pastores que se mantengan en contacto con sus líderes laicos para decidir y tomar estas decisiones importantes. Algunas iglesias han decidido no tener sus servicios por un plazo de tiempo determinado. Otros están decidiendo cada semana y comunicándose con la congregación por el website o por otros medios su decisión semanal. Pero es importante que que se mantengan en contacto. I also would just remind us all that people are staying home from work. Some have children to attend to while balancing jobs. The elderly and the vulnerable are at home, even more isolated than usual. And this should lead to a ministry, kind of how do we ramp up our pastoral care during this time? I would hope that many of our churches would develop prayer teams who call the elderly and vulnerable perhaps daily to listen and to visit with them and then to offer prayer. We've got to figure out in this time of disruption how to double down in the strengthening of relationships and pastoral care. Muchas personas se están quedando en casa en vez de ir al trabajo y algunos también van a tener sus hijos al lado. Los ancianitos y los vulnerables están en casa aún más aislados de lo normal. Esto debería llevarnos a formar equipos para estar en comunicación con estas personas, para mantener las relaciones personales, formar equipos de oración, quizás diariamente llamando por teléfono a los que están en casa. Es importante que reforzamos nuestro ministerio de oración y de conexión personal. So many of our churches this past Sunday and their leaders showed great courage and creativity in offering online services and just exploring new ways for us to present the good news of Jesus Christ while not holding services in person. And I commend your good work on this. We've heard many good results from this. Muchas de nuestras iglesias y líderes mostraron un gran valor y mucha creatividad el domingo pasado, ofreciendo adoración de maneras nuevas que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de trabajo. Queremos continuar aprendiendo cómo hacer este trabajo mejor y queremos darle las gracias por su trabajo. And we'll all learn to do this better, and we'll learn from each other. And your conference staff is here to help in any way possible through hosting webinars and sharing resources. As a matter of fact, on our conference website, you'll find a pretty large collection of resources, including webinars that are being led by our conference staff on topics such as online church and live streaming, worship and design with social distance, and online giving options. El personal de la conferencia anual está desarrollando y ofreciendo recursos para las iglesias para esta época que estamos viviendo. Están ofreciendo seminarios en el web, compartiendo recursos sobre cómo diseñar los cultos en esta época y además cómo dar sus donaciones financieras en línea.
So some pastors have asked, how do they count participation? With some people perhaps present in person and others present online. Well, friends, I hope folks will track that just out of their own interest and what they can learn about what works the best in their local church. But please don't feel like we're waiting in the conference office to look at all kinds of statistics. We just want the best and trust that you're working on that. But we're not trying to figure out new ways of counting people in this environment. This whole period is going to be an anomaly in our statistics of all sorts. Algunos han preguntado cómo contar los que están participando en los cultos, especialmente si están viendo por el web, en línea. Queremos decir que sí es importante contar y saber cuántas personas están participando, mayormente por su propio uso, para que sepan cuáles medios están funcionando mejor y cuáles no. Pero no queremos que piensen que estamos aquí en la oficina de la conferencia esperando la cuenta, que queremos que sepan que realmente este es un tiempo diferente y no estamos esperando las estadísticas normales en este tiempo. Now a word about finances. For many churches, the Sunday morning offering plate is still the principal way by which churches receive the financial support to continue their ministries, to support their staffs, and to pay all the bills that just normally come. And I just want to encourage people to continue to be generous, to think about creative ways of supporting the church, even if you're not present on a Sunday morning. We rely on this to multiply our ministries, and so I just trust that you'll be faithful and that leaders will work on new methods of encouraging people to remain faithful in their giving. Una palabra sobre finanzas. La ofrenda de los domingos es para muchas iglesias la mayor fuente de fondos para apoyar los ministerios. Ya faltando esa ofrenda en vivo, las iglesias tienen que buscar y formar otros medios de recaudar los fondos necesarios para apoyar los ministerios. Los que trabajan en la iglesia tienen sus gastos, las iglesias tienen sus gastos, y es muy importante que los participantes siguen con su apoyo financiero de la iglesia y que las iglesias también busquen formas creativas de pedir y de buscar esos fondos y de invitar el apoyo financiero de sus participantes. In closing, we just, like you, we don't have all the answers, but we're trying to remain faithful and walk alongside you during these kind of uncertain times. And so the challenge is how to deal with this extraordinary disruption caused by the coronavirus. Take responsible precautions for the well-being of our families and churches and communities, while also continuing to bear witness to the grace and love of Christ. No tenemos todas las respuestas en este tiempo, pero sí sabemos que estamos caminando juntos hacia el futuro que Dios tiene enfrente de nosotros. Sabemos que tenemos que estar viviendo de una forma fiel y buscando nuevas formas de compartir la gracia de Jesucristo con las comunidades que nos rodean. I pray God's grace and peace upon our churches, our pastors, our lay members, the communities we serve. I know this is a difficult time and we want to offer all the support we can during this, but I'm so grateful for your work and for your faithfulness. God bless you. Queremos ofrecer oraciones de gratitud por los laicos, los pastores,
todas las comunidades que servimos y estamos ofreciendo oraciones de gracia y paz sobre todos ustedes. Gracias por su trabajo y por su fidelidad en este tiempo. Queremos que sepan que estamos aquí con ustedes y estamos pidiendo a Dios que nos acompañe en estos días. Gracias. Gracias. Thank you.